Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrenos. En el día de hoy vamos a hablar sobre una patología de la columna, como es la escoliosis, y que mucha gente pues padece, y a lo mejor pues hay un poco de dudas sobre qué es lo que pueden y no pueden hacer respecto al ejercicio, e incluso pues tienen dudas de qué es la escoliosis y cómo le afecta a su espalda esa condición. Y para ello, pues he invitado a una persona que es un CAFID, es un licenciado, un graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y que es un entrenador personal. Trabaja en una clínica en Granada que se llama TBT y bueno, está bastante especializado en el tema de la readaptación de lesiones y ve a muchos pacientes que tienen patologías de columna, patologías de hombro, etcétera, y entre ellas pues hay muchas personas que tienen escoliosis, y él tiene un método de entrenamiento pues, que es muy interesante y muy profesional, y por eso está aquí hoy para hablar sobre la escoliosis y explicarnos un poco a todos en qué consiste esta condición. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Con él, os ¿Qué presento tal? a Diego Cano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, Pues nada, preparado para hablar un poquito sobre este tema, sobre la escoliosis. genial. Pues Diego, yo creo que un poco para que la gente empiece a entender qué es este tema de la escoliosis, me gustaría que nos explicaras en qué consiste una escoliosis y resumiendo así un poco qué es la escoliosis. Vale, pues a ver, de toda la vida, bueno, quien ha tenido escoliosis o cuando vemos a personas con escoliosis, siempre hablando mal y pronto, no es como tiene la espalda Ujú. torcida, ¿no? Entonces, bueno, esa espalda torcida es lo que realmente puede darse por diferentes factores, algunos con explicación, otros sin explicación, que son las idiopáticas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Personas que tienen escoliosis, que padecen de escoliosis y tienen una justificación, una cadera más alta que otra, una pierna larga, entonces, bueno, la espalda tiene que rectificar, porque, bueno, lo esencial, lo que hay que comprender de la escoliosis es que tu mirada siempre tiene que estar paralela al suelo. Como ser humano, tu mirada tiene que acabar enfocando bien o mal, un poquito torcida, un poquito tal, pero tiene que acabar aquí. Entonces, al final, la espalda lo que intenta es reprogramarse para no acabar, obviamente, torcido. Acaba siempre con una mirada paralela. Entonces, todas esas curvas que se forman, esas torsiones que se forman, al final acaban en un mismo punto, en que las piernas, la pelvis está en cierta posición, que la espalda tiene que adaptarse para que al final el centro de mando, la cabeza, tenga una buena posición, porque es una parte de la propiocepción en la vista y el oído, y tienen que estar bien encuadrados. Ajá. Entonces, lo que nos encontramos en la escoliosis es curvas en el plano frontal y en el plano sagital y en el transversal, que siempre se nos olvida. Ujú. Entonces, las curvas naturales de la espalda las conocemos, las lordosis y las cifosis. Luego nos encontramos en el plano sagital, la zona esclerótica en la que empieza a curvarse la espalda, ya no se vería recta, sino Ujú. que se vería con su convexidad y con su concavidad, que ahora lo explicaremos. Y Sí. luego esas curvas anómalas también van acompañadas de torsiones para reubicarse las vértebras una encima de otras, que Ujú. esa es una parte dentro del entrenamiento que a veces se nos olvida, y es que una escoliosis va acompañada siempre de una torsión Ujú. para acompañar obviamente esa anormalidad dentro de, sobre todo de la caja torácica y de la lumbar, que también hablaremos, bueno, que la caja torácica dentro de una persona que padece escoliosis no es la misma que una persona que no tiene tanta angulación dentro de esas curvas en el plano sagital. Ajá. Pues me ¿Vale? parece muy interesante la explicación que acabas de dar, Diego, porque al final, pues una persona que padece de escoliosis, yo creo que a veces no le explican realmente qué significa la escoliosis o cómo va a afectar eso a nivel vertebral, porque incluso algunas personas que le diagnostican escoliosis no saben hacia qué lado es la convexidad muchas veces, ¿no? Luego nos explicarás en qué condiciona esto, pero resumiendo un poco, entonces tú nos estás explicando que las vértebras también rotan a consecuencia de Correcto, la desviación de la columna. Y eso, como dice correcto. Diego, va a tener mucha importancia en el entrenamiento también. Y luego más adelante te preguntaré sobre ello.
Diego, hay muchas personas que les diagnostican escoliosis y a veces pues se alarman demasiado, porque claro, supongo que dependerá también qué grados y qué tipo de escoliosis Correcto. tiene, pero hay personas pues que se asustan o se ven limitadas. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuándo realmente una escoliosis es problemática? Vale, me voy a inventar un poco los datos, pero me voy a acercar seguro. Ujú. Dentro de la escoliosis hay como diferentes porcentajes. Hasta 10 grados se considera una curvatura normal, hasta 10 grados de Desviación. desviación. Ujú. Sí, también se calcula con el ángulo COP. El ángulo COP es pues, unas paralelas que sacan dentro de los apex de movimiento de la espalda. Entonces, por ejemplo, imagínate que desde la lumbar hasta la primera curva dorsal, ¿no? Pues se inclina un poquito. Pues ahí se sacan dos líneas y te dice, pues tiene 10 grados de curvatura, de ángulo COP. Hasta 10 grados no pasa nada, no lo consideran nada. Ujú. De 10 a 19 es, empiezan a preocuparse, empiezan a decir, oye, está degenerando una escoliosis, tal. Ujú. A partir de 20 ya se propone poner los corsés. Cuando Vale, ves a alguien con un corsé puesto, ya probablemente ha pasado los 20 grados y han optado por poner corsé. vale. Y hasta los 50 grados es como el límite. A partir de los 50 grados ya se propone la operación. Ujú. ¿Vale? Porque cuando se propone operación es porque se va a ver afectado probablemente a nivel respiratorio o cardíaco, porque a nivel de las costillas empiezan a haber demasiadas presiones que pueden afectar en la respiración o a nivel de corazón también pueden afectar. Ajá. De hecho, se han catalogado, y muy raro, personas que han muerto prematuramente por problemas de escoliosis, por torsiones demasiado grandes, probablemente de 70 grados, en las que empieza a haber una compresión brutal sobre los pulmones, sobre el corazón, y han Ajá. muerto prematuramente. Pero eso ya son casos que se salen de madre. Hoy en día probablemente con operaciones no se llega a esa Situación. magnitud. Aún Ya, ya, así, ya. las operaciones de escoliosis son muy chungas. Ya. Si te operan de escoliosis, una operación muy invasiva. ¿Vale? Vale. Entonces, más o menos, esos son los rangos que nos movemos en escoliosis. Vale. ¿Tú te has encontrado en tu trabajo, Diego, que trabajas readaptando a personas con escoliosis y para mejorar su salud de espalda? ¿Te has encontrado alguna vez alguna persona que le hayan diagnosticado escoliosis y luego realmente esa escoliosis no fuera significativa y no fuera problemática? Sí, de hecho, yo aprendí de escoliosis por eso mismo, porque en mi trabajo de fin de máster ya empecé a leer sobre escoliosis. Obviamente tengo que seguir leyendo porque la verdad que cada vez que trabajo más en ella, más compleja me parece y más cosas a atacar tenemos. Ujú. Pero lo primero que me encontré es el test de Adams. El test de Adams es un test en el que te flexionas y con un escoliómetro, vaya, te mide la angulación y te mide las jibas dorsal y lumbar. Y te Ajá. dice, pues más o menos, cuánta escoliosis tienes. Creo que 7 grados en escoliómetro equivalen a 19 Ángulo COP. en ángulo COP, Ajá. creo, no me acuerdo. Vale. Entonces, cuando le hice la prueba a mi prima para el trabajo de fin de máster, vi, bueno, no hay jiba. Entonces ahí fuimos a los médicos porque requeríamos de un permiso médico para empezar a entrenarla, porque nos lo requerían en el máster y demás. Sí. Y le dije a los médicos, he hecho este test y no ha dado positivo en nada. Dijeron los médicos que por supuesto que no tenía escoliosis, que ella lo que tenía era cifosis infantil. Y claro, el error que había en ese momento es que le habían mandado a rehabilitación de escoliosis. Habían Mm. dado mala información. Ya. Entonces yo me comí esa mala información cuando hice el test. Entonces estaban haciendo una rehabilitación de escoliosis sobre ella, la cual era sobre cifosis infantil. Ya. Vale, Entonces, vale. como esa sí me comió bastante, Ujú. y al revés igual, de que me venga un niño o una niña con cualquier molestia o lo que sea, hacer una evaluación y decirle a los papis, llevarlo al médico por si tienes un principio, porque puede ser que tengas escoliosis y demás. Y realmente decirle, es verdad, nos hemos dado cuenta, porque claro, muchas veces, como te digo,
como hemos estado hablando, hay muchas prisas, en el sistema sanitario hay mucha prisa y a veces no es culpa tampoco de los médicos como tal, sino del poco tiempo que tienen para atenderte, que a veces no te dedican lo suficiente como para darse cuenta de ciertas cositas. Entonces sí, por los dos lados, de esto no es escoliosis y esto sí es escoliosis, hay que revisarlo. Vale, 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 vale. Pues sí, pero bueno, como eso puede ser ejemplo con cualquier cosita, realmente. Como dijiste ahora, has nombrado a los médicos, que bueno, el tiempo en consulta, desgraciadamente, pues no es suficiente a veces para abordar como deberíamos una patología, ¿no? Muchas veces yo personalmente, no sé, quiero que nos digas tú también en tu experiencia, pero personalmente a mí me parecen muchos casos, muchísimos casos de personas que vienen recomendadas por el médico, les diagnostican escoliosis y les recomiendan hacer pilates o natación, que es una recomendación muy extendida, ya no solo para la escoliosis, sino para otras cosas. Claro. Entonces, me gustaría tu opinión, Diego, sobre si tú tuvieras a una persona con escoliosis que vive en China, no la puedes atender tú, ¿qué tipo de ejercicio me refiero? ¿Sería recomendable esta actividad de pilates y de natación para esa persona con escoliosis o preferirías recomendarle otra? Bueno, al final hay que atender a cada caso de manera especial. Entonces, dar una respuesta global caería en la misma trampa, ¿no? de la persona que manda a hacer algo muy específico a personas random, a personas muy aleatorias. Entonces, yo aconsejaría siempre, primero, una buena evaluación, evaluar bien a la persona y a partir de la evaluación que tengamos, empezar a trabajar. Entonces, cuando me han preguntado personas que yo no tengo acceso a ellas, si no tengo acceso incluso a nivel de entrenar de manera online, Sí. pues bueno, intento siempre derivar a cualquier profesional que esté en el área. Uh-huh. Porque es verdad que mandar a una persona a hacer una actividad porque sí, para un problema específico, es bueno, es jugarte a que pueda solucionar su problema o no. O sea, Uh-huh. realmente está solucionando poco. Lo que creo que hemos caído siempre en el error del pilates y la natación es la fama que tienen. Es la fama que tienen y que por lo general es barato acceder a ellas. Yeah. Entonces es más barato mandar a alguien a nadar que mandarle a un entrenador. Y por supuesto, si no conoces la función de un entrenador, menos lo vas a mandar a un redactador, incluso a veces no la mandan ni a un fisio, cuando a lo mejor lo que necesitan es pasar por todo este proceso de bienestar. Uh-huh. Voy al fisio, al entrenador, para poder hacer otras tareas. Lo que pasa es que como que se revierte el proceso. Vete a nadar y a ver qué pasa. Sí. ¿Sabes? O vete a pilates y a ver qué pasa. Y muchas veces las clases de pilates son multitudinarias, son 20 personas haciendo lo que es en ese momento el instructor quiera. No Uh-huh. se puede parar tampoco contigo. Entonces Claro. creo que hemos caído en el error de la fama que tienen esas dos, que no son ni malas ni buenas, simplemente que tienen fama, que las mandas y aleatoriamente que pueda pasar lo que pueda pasar. A Uh-huh. veces funciona porque a veces también funciona el paracetamol. O a Uh-huh. veces también funciona una pastilla X. Si das con la tecla y funciona, pues bueno, te ha funcionado. Sí. Lo que es verdad que a lo mejor no nos va a funcionar es no hacer hincapié en las necesidades de cada persona. Ya. Creo que es lo único que nos está fallando. La individualización, ¿no? De ese abordaje. Sí, Realmente sí, yo pienso que, a ver, los médicos, que yo lo sigo diciendo y hablo con médicos que conozco, los médicos no saben de ejercicio y no tienen por qué saber de ejercicio porque no lo estudian. Entonces, al claro. final, ellos pues hacen una recomendación general sobre dos actividades que en principio son contextos, en principio, seguros, de intensidad moderada y que Claro, correcto. piensan que no va a ser un problema, pero Correcto. como dice Diego, si tú tienes una patología específica, necesitas un abordaje específico, ¿no? Y esto no es específico. Más Claro. todavía si es una clase de pilates con 20 personas y si no sabes nadar. Es decir, que al final hay muchos factores que van a condicionar esa práctica. Entonces, en tu Sí, caso, Diego, correcto. que trabajas con este tipo de personas, tienes muchos casos en tu centro, no se suele mencionar ese trabajo que has hablado antes de rotación, o sea, ese trabajo para
para abordar la rotación que se produce en la desviación de la columna, en la escoliosis, ni el trabajo de respiración ni de concienciación postural. Entonces, Correcto. en tu opinión, Diego, ¿qué es lo que se debería hacer en una sesión de entrenamiento ideal y de calidad para una persona con escoliosis? ¿Qué contenidos deberían de tener la mejor sesión de entrenamiento para una persona con escoliosis bajo tu punto de vista? Vale, a ver, con escoliosis e incluso sin escoliosis, ya, pero nos centramos en escoliosis. Lo ¿Sí? primero que hago, obviamente, es centrarme en las pruebas de imagen que tenga, me toca ayudar de todo. Uh-huh. Después, preguntar al paciente, cliente, porque a veces lo que más me llega son niños y como siempre hemos pensado, ¿no? Como tiene escoliosis, le pasa algo. Pues a veces no. Como tienes escoliosis, pues no te pasa nada. Y como tienes arrugas en la frente, no te va a doler la frente. Y a veces le pregunta al niño, ¿a ti te duele algo? Pues a mí no me duele nada. Entonces, Uh-huh. como que el niño ve raro que tenga que entrenar si no le pasa nada. O siempre como que hemos asociado el si hago algo es porque me pasa algo. Ya. Entonces, no estamos viendo también pues, las otras funcionalidades del cuerpo. Entonces, lo primero que eso, pues la comunicación con el cliente, qué te notas, cómo te notas, tú estás bien, en plan, muchas veces están así, estás bien, yo estoy perfecto. Y a veces que están de una persona que está así, ¿cómo estás? Estoy igual lado, me duele todo. ¿Sabes? Muchas Ya. veces no tiene nada que ver cómo estás a lo que te pasa. Ya. Primero, comunicación con esa persona. Uh-huh. Después, evalúo. La evaluación que hago consiste en test de Adams, test de rotaciones, pelvis, pies. Ya no me meto tanto en hombro porque realmente no me interesa al principio, ya me meto en lo importante y sobre todo respiración, Uh-huh. porque es lo más interesante dentro de la escoliosis. De hecho, en lo que más me baso, aparte de otros métodos, lo que más me gusta es el método Schroth, que es alemán, tiene años el método, Sí. pero me gusta mucho porque ya trata ahí el tema de la respiración. Y de hecho, la respiración tridimensional, como la concebían antiguamente, pues ya tiene su significado. Entonces la respiración con escoliosis me interesa mucho. ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado antes, la rotación que se produce va en consonancia a cómo se colocan las costillas, porque las costillas dentro de esa rotación tienen que adaptarse, empiezan a torsionarse también. Entonces, para que nos hagamos una idea, cuando yo evalúo, veo dónde están las concavidades y las convexidades. A la gente se lo explico muy bien. Si pones la mano así, convexo es convexo. Ajá. Ya está. Y cóncavo es este. O sea, cóncavo es este lado y convexo es este. Entonces, en una escoliosis típica nos encontraremos, por cómo está también distribuido nuestro cuerpo, por el tema del diafragma, el diafragma no es simétrico, entonces nos encontraremos como las peculiaridades que tenemos todos en una escoliosis. ¿Y cuál es? Que la convexidad sea dorsal y que la convexidad sea lumbar. O sea, perdón, no entendiendo las partes, convexidad dorsal derecha, Ajá. convexidad lumbar izquierda y Uh-huh. la concavidad de las contrarias. De hecho, en escoliosis, cuando se habla de manera global y se habla de una escoliosis típica, se habla de la convexidad dorsal y se dice, es convexo derecho. Y ya sabes que si es convexo derecho, probablemente te encuentres un convexo izquierdo y una compensatoria convexa izquierda superior, que se Ajá. coloca justamente en la altura de cuello escápula. Y Vale. eso, bueno, su nomenclatura es por cuñas y es pues la cuña 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con 7AB que es arriba, que eso son unas cosas que no explicaremos, pero bueno, que es mucho más complejo. Vale. Entonces, cuando nos encontramos la convexidad dorsal derecha, ahí tenemos que saber que nos aparecerá una jiba. Vale. Las costillas están torsionadas, las costillas tienen mayor movilidad hacia ese lado, ¿verdad? Y como tienen mayor bóveda hacia ese lado, en esta parte del pecho derecha anterior nos encontraremos de que está un poquito más hundido. Uh-huh. Y la peculiaridad es que en el lado contrario, en la concavidad dorsal, nos encontraremos lo contrario,
que esas costillas están hundidas y están adelantadas en la izquierda, por lo que las apófisis espinosas, o los huesecitos, los bultitos de la espalda, Sí. estarán rotadas hacia las concavidades, estará Ujú. rotada hacia la zona cóncava dorsal, por lo tanto, pues le da espacio a la dorsal derecha para que se abombe por atrás y que se aplane por delante. Y abajo lo contrario, nos encontraremos casi en las flotantes lo contrario, Ujú. que se abombe la izquierda por detrás y entonces se rigidice la zona derecha. Todo eso, ¿cómo lo podemos trabajar de manera interna? Pues con lo que más hacemos durante el día, que es respirar. Si Ujú. nosotros no estamos entrenando todo el día, pero sí estamos respirando todo el día, entonces sí podemos ayudar a expandir zonas que están comprimidas y a comprimir zonas que están expandidas por lo general. Una Ajá. persona con escoliosis típica nos encontraremos que tiene más facilidad para respirar con la dorsal derecha, se Ujú. posteriorizará, entonces como tiene más facilidad, al final tú usas lo que más fácil tienes acceso, ¿verdad? Ujú. Nadando en todo caso, esa persona tendría mucho acceso a meter esa movilidad y Ujú. a cerrar su dorsal derecha, Vale. perdón, su par derecha. Ujú. Entonces, siempre tenemos que pensar con qué es lo que tiene más acceso para mover, qué es lo que tiene menos acceso para mover y darle un poquito por lo contrario. Y lo Vale. contrario se lo podemos dar de primeras con la respiración, ¿vale? Vale. Y por eso usamos pues los acuñamientos que muchas veces subo en Instagram, que seguramente lo habrás visto, que los tumbo Sí. lateral. Lo que hago con esos acuñamientos es cerrar las partes convexas, o sea, darle presión a las zonas convexas para Ujú. expandir las zonas cóncavas. Entonces, Vale. facilito a la persona para que pueda respirar. Eso hasta lo podemos hacer en un ejercicio en casa. Si nosotros nos flexionamos un montón y respiramos, no podemos hacer una respiración diafragmática. Lo que Ajá, podemos claro. hacer es una respiración posterior dorsal. Clavicular. Sí. Entonces, te facilito para que hagas esa respiración. Lo Ujú. que hago con las personas con escoliosis es facilitarles ciertas zonas para que tengan acceso a ellas. Vale. Entonces, sencillamente, le doy libertad en esa zona para cuando nos pongamos a entrenar, esa persona sepa cómo utilizar eso porque ya ha tenido acceso a ello, Ujú. ¿vale? Entonces, lo que primero yo hago en mis sesiones es respirar un montón en ciertas posiciones que les facilito para que esa persona pues tenga acceso, porque muchas veces te pones a respirar con ellos o te pones a moverse, pues siempre se mueven como de ciertas formas que les resultan fáciles. Claro, porque su escoliosis les resulta muy fácil. Es Ya. como, lo explico siempre con un codo, que es muy sencillo. Aquí flexionar el codo es más difícil, pero si yo te pongo el codo así y haces fuerza, es muy fácil, porque Ujú. te he facilitado esta palanca, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Pues en su espalda es igual, tiene Ujú. facilitadas zonas y otras zonas no son tan fáciles para ellos porque están más alargadas, ¿vale? Vale. Entonces una buena sesión sería más o menos eso, buena Entonces, evaluación, ajá. bueno, lo que Co- hemos dicho, buena evaluación y tener acceso a ciertos movimientos para que después yo pueda hacer lo que ella quiera con ellos y que ellos tengan la facilidad de hacerlo. Vale. Con lo cual, resumiendo un poco todo lo que has dicho, Diego, a nivel de respiración, una persona que tiene una escoliosis va a respirar peor de su lado cóncavo. Entiendo. Tendrá, correcto, es Con lo en su cual, lado cóncavo, eso es. posterior y anterior, depende de cuál sea la zona que más afecta esté, pues esa zona estará más comprimida, entonces le costará más meter aire Claro. en esa zona. Entonces tú lo que intentas es hacer ese acuñamiento del lado convexo para expandir la zona cóncava y que pueda llevar aire hacia esa zona, ¿no? Correcto. Eso tú crees que al final la persona, ¿a qué nivel es importante que la persona entonces conozca su lado convexo y su lado cóncavo? ¿En qué le puede Desde... ayudar? Que yo estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo, pero quiero que les cuentes a las personas que nos escuchan en qué le puede ayudar a la persona saber cuál es el lado convexo de la columna y cuál es el lado de su desviación de columna y cuál es el lado cóncavo de su desviación de columna. Vale, lo primero, bueno, también me ha faltado decir que dentro de esa sesión está la visualización de su cuerpo delante de un espejo pues, para ver cómo reparte las cargas. Ajá, Esto no es nada nuevo. El vale. apilamiento de las cargas, pues cuanto menos esfuerzo te suponga mantenerla, mejor. Y a Ujú. veces están sobrecargando zonas. Entonces, a esto venía a que la persona
cuanto más consciente es de cómo se encuentra, relajado, no relajado, cuando hacemos sentadillas, ¿no? Muchas veces no hacen una sentadilla con un patrón muy rígido, la persona no es consciente de su patrón rígido, o cuando les hacer el peso muerto y se te quedan así, la persona no es consciente de lo que está haciendo, entonces estamos sobreutilizando ciertas zonas, rigidizando otras. Entonces Vale. esta persona siempre le explico vale, tú cuando haces cierto gesto tiendes a X. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo está sobre solicitando ciertas zonas. No te vas a morir por sobre solicitar zonas. O sea, nadie se ha muerto por tener los hombros cargados, ¿no? Tengo una contractura, no te has muerto por ello. Pero sí que es verdad que te va a ayudar en tu día a día. En el caso de la escoliosis, pues yo les ayudo si esto siempre se mueve de cierta manera, vamos a tender a tener rigideces en ciertas zonas, que la escoliosis es verdad que tiene peculiaridades, y es que cada zona de convexidad y concavidad tiene su parte rígida, VS su parte rígida débil, pero a veces también está su parte rígida excesivamente fuerte. Sí, vale. Porque también la hemos comprendido a veces un poco al revés cómo se funciona la escoliosis. Entonces, bueno, volviendo a lo de antes, yo les ayudo a que su cuerpo no tenga excesivas cargas a la hora de moverse, ¿vale? Aún así te digo, personas con escoliosis que he visto mayores con una escoliosis de decir, uy, qué espalda, de asustarte, y decir, no me ha dolido la espalda en la vida. Entonces, claro, a veces se nos desmonta un poco la teoría, porque, bueno, habría que hablar de teoría del dolor, que es muy diferente de lo que estamos hablando, porque obviamente la teoría del dolor va por otro camino, pero sí que es verdad que coincide que personas con escoliosis, únicamente por tensión, por sobresolicitar fibras y músculos, pues acaban con molestias. Como hemos dicho, no se van a morir por ello, pero pues les molestan zonas por sobresolicitarlas. Entonces, ayudándoles a comprender cómo se mueve su cuerpo, pues ayudaremos también a no sobresolicitar ciertas zonas. Genial.